Hemos visto que podemos tener varios componentes en pantalla de manera simultánea. Para esto, basta con colocar los componentes en el HTML o plantilla. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Podemos colocar un componente dentro de otro o podemos colocar los componentes uno al lado del otro, es decir, al mismo nivel. Además, los componentes no son entidades aisladas de nuestra aplicación. Vamos a querer que estos se puedan comunicar unos con otros. Esta comunicación la configuraremos según la relación existente entre los componentes los cuales queremos que se comuniquen. Si tenemos un componente padre y un componente hijo, donde el componente hijo se sitúa dentro del componente padre y queremos establecer comunicación entre ellos, tenemos dos maneras básicas de proceder. La primera es cuando queremos enviar mensajes desde el componente padre al componente hijo. Esto lo hacemos utilizando binding de atributo. Entonces colocamos un binding de atributo en el componente hijo y este recibe información enviada por el componente padre. Además, en el componente hijo, para poder recibir estos parámetros, debemos declarar una variable con el atributo input. Esto le indica a Angular que dicha variable puede ser llenada por un componente externo. De hijo a padre. Cuando queremos enviar un mensaje de un componente hijo a un componente padre, utilizamos eventos. La idea es que desde nuestro código vamos a utilizar una variable para poder mandar a ejecutar una función en el componente padre desde el componente hijo. El tipo de dato de esta variable será eventEmitter y esta se decorará con el atributo output. No es obligatorio que los componentes sean padre e hijo para establecer comunicación entre ellos. Podemos establecer comunicación entre componentes hermanos e incluso entre componentes bien distantes. Si tenemos dos componentes hermanos, una manera de establecer comunicación entre ellos es combinando la comunicación de hijo a padre y de padre a hijo. Es decir, si tenemos los componentes A, B y C, donde el componente A es padre de los componentes B y C, y queremos enviar un mensaje desde el componente B hacia el componente C, los cuales son hermanos. Podemos enviar un mensaje desde el componente B hacia el componente A y podemos enviar un mensaje desde el componente A hacia el componente C. Comunicación entre componentes sin relación. Cuando queremos establecer un canal de comunicación entre componentes que no tienen una relación cercana, podemos utilizar varias técnicas para que se comuniquen entre ellos. Una de ellas es utilizar servicios. Vamos entonces a ver ejemplos de cada una de estas maneras de comunicación.